Bien, Amador, estamos ya en la última parte de este esfuerzo de periodismo trascendente. ¿Qué punto de agenda traes ahí para desarrollar? Pues bueno, Teo, esto que todavía nos sigue golpeando de la pandemia en diferentes rubros, por ahí, pues bueno, en la zona sur salieron afectados, pues 10 empresas cierran de operaciones inmobiliarias. La pandemia sigue cobrando víctimas, pero no solo humanas. El sector inmobiliario del Estado, especialmente en el sur, está prácticamente paralizado por la caída de la economía y ha provocado la quiebra de por lo menos 10 firmas del ramo ante un desplome mayor del 60% de sus operaciones. Los 3 municipios tamaulipecos conurbados con los más afectados, que dijo Jordi Saldúa, empresario del ramo en la región. Es una cantidad brutal la que me estás diciendo. Y fíjate el fenómeno, ¿eh? Hay espacios donde el tema inmobiliario ha tenido un repunte. Y claro, el que tiene para invertir y tenía su guardadito sabe que hoy compra barato y va a vender muy caro con la plusvalía que vendrá después del repunte. Hay quienes venden por emergencia, Amador. Exacto. El hecho de que siempre lo han dicho la abuela, ¿no? Los bienes son para remediar los males. Te deshaces de un predio a un precio a lo mejor no de mercado, o tal vez de mercado, pero que en otras circunstancias nunca te hubieras desprendido del mismo, te sirve para seguir viviendo de la renta, para que la plusvalía pueda servirte para una buena herencia, pero no, hoy tienes que despegarte de él, y obvio, pues las agencias inmobiliarias tampoco encuentran el mercado abierto, se limita, se cerca demasiado, se compran los bienes de oportunidad y se desprecian los que obviamente no pueden tener un comercio natural en esta vida de la inmobiliaria. ¿Qué número dijiste de agencias? 10 empresas, cierre total en toda la zona sur del estado. Y nada más estás hablando de la sur nada más, ¿eh? Sí, ya con que me digas una, ya es mucho, pero 10 empresas, habría que ver de qué antigüedad algunas, y que hayan tenido que cerrar por la cuestión que se vino. O sea, está canijo y tú lo acabas de rematar, Teo, con cuánta gente no tenía en esos terrenos, en esa plusvalía apostándole, y que ahorita, o llámese porque ya no tengo empleo, llámese porque perdí mi empresa, llámese lo que tú quieras, y ahora que quiero vender y vendo barato, los edificios en construcción, hubo aquí un tiempo donde se dieron muchos centros comerciales que pum, y ahorita pues ¿quién los llena? Si no hay forma o no hay empresarios que le apuesten a poner un negocio, un local, ¿quién los va a rentar? Bueno, es un fenómeno muy grande, pero 10 empresas en zona sur de Tamaulipas, esperemos y no vaya a ser una gran bomba en un año o 2 años esta cuestión que nos está afectando por el COVID. Pues sí lo va a hacer, Amador. Ya lo han dicho muchas personas, o sea, de la pandemia de salud vamos a pasar a la pandemia económica, y de esta vamos a tardar en recuperarnos, pero la verdad, bastantes años. La quiebra de los negocios, restaurantes, hoteles, ahora me hablas de empresas inmobiliarias, y a esto hay que sumarle N cantidad de pequeños negocios con lo que la gente subsistía, algunos que hicieron pequeñas inversiones que para otros pues significa el patrimonio completo, y que se han ido poco a poco desprendiendo. Y olvídate de aquellos que cayeron en la desgracia de entrar a algún hospital y perdieron absolutamente todo. Es decir, los negocios están en un retroceso. El que arrienda no quiere dejar de pagar de que le paguen la renta al 100%. Hay gente noble que ha entendido la circunstancia y que sabe que algún día va a cobrar, e inclusive ha puesto, digamos, lineamientos más adecuados conforme a una visión empresarial, insisto, humanitaria, no simplemente del dinero por el dinero, porque te quedas sin nada, si te quedas sin inquilino y para rentar en este instante, pues va a ser peor la cosa. Y aunque lo tengas, si traías un inquilino de muchos años, que a lo mejor ahí contracorriente te ha podido pagar y ha podido cumplir, pues lo consientes, lo animas, lo empujas para que una vez que esto se revierta,
se puedan lograr las cosas como son antaño. Pero no todos piensan igual y son casos muy, pero muy, muy delicados, estimado Amador. Claro, claro que sí, Teo. Pues bueno, vamos a seguir esta labor de investigación y esperemos que las autoridades empiecen a reactivar de una forma u otra la economía, que es lo que sigue. Ahorita ya están por lo menos las vacunas, ya agendado, aunque te toque el otro año, pero ya están agendadas las vacunas. Ahora hay que ir viendo, visualizando el gobierno que van a recibir y el gobierno que van a dejar en la cuestión económica, porque sí, nosotros estamos aquí en la frontera todavía con altas y muy bajas, y quiero pensar en la zona sur de México cómo estará la economía. No, ya te imaginarás. Bien, vamos con algún otro punto, todavía nos da tiempo, distinguido Amador. Claro, claro, pues bueno, Teo, ejidos en caída libre, 30% de estos predios ya son privados. Debido a la pobreza que agobia a las familias campesinas, por lo menos el 30% de las tierras ejidales de trabajo, sobre todo las ubicadas en la zona norte, han sido vendidas o rentadas por sus propietarios, declara líder de la Confederación Nacional de Campesinos en el estado, Raúl García Vallejo. Es imposible saber cuántas fincas y ranchos en el sector social acá para el norte. Un 70% trabaja sus tierras o se las siembran. Hay excepciones, pero son más de los mismos productores que están sembrando, subrayó. Pues bueno, otro fenómeno que se nos está dando, pero pues ya el 30% sean privadas, recordemos que pues frase, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, y lamentable ese 30% que pues ya es privado, ya no se cumplió esa famosa lucha que se tuvo por tierras, pero pues bueno, otro fenómeno que se está dando social aquí en Tamaulipas. Y son fenómenos que, bueno, a todo mundo pega, a todo mundo lastima y que siempre vamos a mantener. Quiero yo tocar un tema rápidamente a nivel nacional. Fíjate, hemos hablado muchas veces, en especial del norte de Tamaulipas, del número de viviendas abandonadas. Recordarás el tema, Sí. Amador. Bueno, hoy el presidente de la República abordó el tema y habla de 600,000 departamentos abandonados en unidades habitacionales. Dos temas: saqueo y corrupción en ese sector. Entonces, ya Tamaulipas lo viene abordando desde hace varios meses en un asunto de rescate, porque no es justo que quien no tiene y habiendo no se les puedan distribuir. ¿Qué pasa? Que se construye en base a la corrupción, es decir, en zonas apartadas, de alto riesgo, sin servicios, en donde nunca hubo escuelas, guarderías, centros de salud, pues no se podía trabajar ni vivir, y obviamente muchas están cercanas al Estado de México, que es la zona en donde más hubo fiebre de construcción, él le llama, pero caray, conocemos múltiples áreas, y te consta, Amador, en donde se comen los cerros, se comen lugares que se anegan, se comen en lugares en donde nadie, absolutamente nadie construiría, y de manera irresponsable se engaña y se intenta meter allí a gente que saben que tarde o temprano va a tener que abandonar sus viviendas. Claro, y a esto súmale, Teo, las viejas costumbres de malos materiales, que pues bueno, de una u otra manera, pues ya muchos prefieren abandonar estas viviendas, ya que es un peligro también vivir en ellas. Es altísimo el número, 600,000 viviendas en la República Mexicana, es inconcebible, sinceramente. Qué daño, ¿no? Déjame, vamos a ir a escuchar el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyave. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Declaración Conjunta México-Estados Unidos. Primera parte. Nunca antes se había celebrado una reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos
A 40 días de que el flamante mandatario de la nación vecina del norte haya asumido el poder, y más significativa aún, puesto que se dio ante dos escenarios caóticos: la terquedad de su antecesor, el racista Donald Trump, en querer eternizarse en el poder, y por la pandemia que asola al mundo, y en forma particularmente grave en esa nación de las barras y las estrellas. En efecto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden llevaron a cabo una reunión bilateral virtual el 1 de marzo a fin de discutir mecanismos de cooperación en materia de migración y avanzar en los esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica, dice el comunicado conjunto. En primer lugar, hace referencia a la positiva conversación del pasado 22 de enero, en la cual los dos presidentes reafirmaron la profunda asociación entre ambos países, basada en el respeto mutuo y en el extraordinario vínculo familiar y de amistad que nos une. Ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos para combatir la pandemia del COVID-19 y revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático. También destacaron la importancia de combatir la corrupción y de cooperar en materia de seguridad. Entremos a los puntos. En materia de cooperación bilateral y multilateral sobre migración, sobre todo en el reconocimiento del trabajo de nuestros migrantes, ambos líderes reconocieron las múltiples contribuciones de las personas migrantes para la fortaleza económica, la diversidad cultural y el espíritu innovador de México y Estados Unidos. Los presidentes se comprometieron a impulsar políticas migratorias que reconozcan la dignidad de las personas migrantes, así como el imperativo de una migración ordenada, segura e irregular. Asimismo, acordaron colaborar en un esfuerzo conjunto para abordar las causas de raíz detrás de la migración regional, mejorar la gestión y desarrollar vías legales para la migración. Respectivamente ordenaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Departamento de Estado a colaborar con los gobiernos de los países vecinos, la sociedad civil y el sector privado a través de políticas que promuevan un desarrollo económico equitativo y sostenible, combatan la corrupción y mejoren la cooperación en materia de aplicación de la ley en contra de las redes transnacionales de contrabando delictivo. Cuando los detractores de siempre apostaban a una relación desastrosa del presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Joe Biden, viene el mentís con esta primera reunión bilateral y con la explícita declaración bilateral. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Amador, tenemos 2 minutitos. Si tienes algún punto extraordinario, lo abordamos de manera inmediata. No, pues simplemente tengo que ya llegaron más vacunas, todas son para los de 60 años y más. Ya se va permeando poco a poco el estado. Va a ser algo lento, pero pues bueno, da ánimo nuevo lote que nos quiere decir que sigue trabajando en las instancias de salud para que pronto podamos regresar a la nueva normalidad. Pues bien, Amador, muchas gracias. Gracias al auditorio de Irradia FM. Yo le invito a que nos sintonice a las 14, como siempre a las 14 y a las 20 horas en nuestra repetición. Sigue Irradia Noticias Tamaulipas en este esfuerzo cotidiano de periodismo trascendente. Gracias, Amador, que tengas un buen día. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.